Vamos ahora a Perú, donde son casi 50 los muertos, entre ellos un policía. La crisis es cada vez mayor y la tensión aumenta. A todo esto la presidenta dijo que no piensa renunciar. Pasan las horas y recrudece la violencia en Perú. Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima. La mayoría de personas llegaron desde los Andes para exigir la renuncia de la presidenta y la convocatoria inmediata de elecciones. Pero Dina Boluarte dijo que no se irá. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma. A aquellos líderes políticos. En tanto, en Arequipa, un manifestante murió y otros 10 quedaron heridos, y un millar de indignados que a pedradas intentó tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos. El total de fallecidos llega a 45, entre ellos un policía, desde que estalló la crisis el pasado 7 de diciembre. El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Cristian Salazar Folkman, pidió información al gobierno sobre las acciones realizadas para evitar las muertes en las protestas. Hemos hablado sobre la necesidad que el Estado peruano garantice el derecho a la manifestación, aún en situaciones tan complejas como el país lo vive ahora. El columnista del diario El Expreso, el colega César Campos, está del otro lado con nosotros. Hola César, perdón que me equivoqué tu apellido, es César Campos. ¿Cómo estás? En todo caso, tengo el atributo de la calvicie, María, así que no me hace ningún efecto. Gracias. Justo, te fui a decir calvo. Bueno, un momento de humor no viene nada mal en el medio de toda esta situación complicada que están viviendo allí en Lima, Perú. César, ¿cómo puede desencadenarse toda esta situación? Después la presidenta dijo que no va a renunciar y mientras tanto las calles están con muchísima violencia. Como toda crisis política, María, esto es consecuencia de un proceso muy largo que a mi juicio viene desde hace más de 3 décadas, con un sistema político y un sistema electoral perforado que hace menos representativo a los actores políticos de nuestro país. Por lo tanto, no hay un pacto social, no hay, como diríamos en términos futbolísticos, la bola al centro para iniciar un partido, y me temo que este escenario que ya muchos habíamos pronosticado hace bastante tiempo ha derivado en un encono y en una violencia que será muy difícil de salir, creo yo, en mucho tiempo. Pero esto, ¿con qué y contra qué? ¿Cuánto tiene que ver, por ejemplo, el expresidente Castillo en estas movilizaciones? Castillo es la cereza encima de una torta podrida de empoderamiento de opciones populistas que le hacen mucho daño, creo yo, a todos nuestros sistemas políticos, no solamente al peruano, puede ser al argentino, puede ser al venezolano, colombiano, y hoy vemos que eso se extiende casi como reguero de pólvora en toda la región latinoamericana. El problema está en que Castillo, aparte de ser un delincuente que está en proceso de ser validada todas las acciones ilegales que cometió conjuntamente con su familia, era un presidente con una enorme mediocridad y sostenido apenas por los sectores más extremistas de la política peruana de izquierda. Es decir, aquellos sectores que incluso asuman a los que vienen de formar parte de los movimientos adictos a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, 2 organizaciones terroristas que hicieron mucho daño a nuestro país. Uno de tal manera que sí, perdón, te escucho. No, solamente para concluir de que ahí es donde se mezclan mucho las agendas, pero justamente Pedro Castillo, por no tener ni liderazgo, ni ser una persona con grandes dotes de conductor del país, ha devenido solamente una figura que fue utilizada por muchos sectores y jaloneada por diversas organizaciones de izquierda, siendo la más precisa aquella, reitero, que derivaba de los movimientos subversivos existentes en nuestro país. Sí, una tristeza, ¿no? Porque uno recuerda lo que pasó con Fujimori, con Alan García, bueno, que se quitó la vida en el medio también de denuncias de corrupción. César, si tuvieses que hacer un paralelismo con la Argentina, que de alguna manera recién lo mencionabas, ¿cómo ves a nuestro país respecto de lo que está ocurriendo en Perú, por ejemplo?
Me pareció deplorable que el presidente Alberto Fernández expresara un respaldo a nombre del gobierno argentino al delincuente Pedro Castillo. Repito que esa extraña alianza que conformó con Gustavo Petro de Colombia, con Andrés Manuel López Obrador, el gran titiritero de toda esta postura, y el señor Luis Arce, presidente de Bolivia, devaluaba una vieja amistad que tenemos con la Argentina y probadas además muestras de una adhesión y defensa de los intereses argentinos, como fue el caso de las Malvinas, que no tengo por qué ampliar. La conducta de Fernández ha sido rechazada plenamente por la gran mayoría de demócratas y por supuesto los que hacemos periodismo de análisis en nuestro país, porque reitero que no significa más que la expresión de una adhesión a un personaje realmente despreciable como ha sido Pedro Castillo Terrones en nuestro país. Bueno, César, ahora en un ratito yo te voy despidiendo, pero te cuento que vamos a presentar ahora, sabes que se lleva a cabo en nuestro país la cumbre de la CELAC, que hay mucha tensión, ¿no? Por la posibilidad, que no se sabe aún, de la llegada de Maduro. La oposición está pidiendo que se lo detenga por violación a los derechos humanos y además denominan a otros presidentes de la región también como dictadores, y hay preocupación en la Argentina porque, claro, vos sabés, están las aguas muy divididas y aquí se ha generado lo que se denomina grieta. Es muy difícil llegar a un consenso y creo que nuestros países, no sé si vos coincidís, se están hundiendo debido a estas diferencias, ¿no? Los pensamientos distintos parece que fueran guerras, en vez de adversarios políticos se trata de enemigos y eso es terrible para poder progresar. Lo importante sería preguntarnos, María, quién dio inicio a esa guerra y quién rompe el pacto social. Definitivamente no se trata de ejercitar la política en base al desconocimiento del otro lado. Yo creo que una izquierda responsable, un centro y un centro derecha absolutamente guiados por la sensatez, sobre todo en el manejo económico, que da garantías de bienestar y ampliación de puestos de trabajo a la mayoría de nuestros compatriotas, debe ser un eje fundamental. En el Perú, la libertad económica no ha sido alterada por ningún gobierno, pese a que fue implementado durante la autocracia de Alberto Fujimori, que cometió también muchas violaciones a los derechos humanos y tuvo excesos sin duda alguna. Pero la base económica, que es lo que ahora identifica la mayoría de peruanos y que estoy seguro será la que combata estas acciones extremistas, tiene que ser siempre el eje de nuestro accionar. Yo me temo que la mayoría de presidentes populistas de nuestra región, como Fernández, como Maduro, como Arce, como Boric, como los que están levantando la bandera de una supuesta remitigación a partir de una acción estatal mucho más intensa, son los que terminan destruyendo ese pacto social. Gracias por el bien de todos nosotros.